Leemos hoy el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quiénes he elegido. Pero tiene que cumplirse la escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora a ustedes, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de lavarle los pies, Jesús les dijo: en verdad les digo, no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más que quien le envía. Si comprenden esto y lo hacen, serán felices. Y no lo digo por todos, yo sé a quienes elegí. Así dice Jesús hoy, situándonos de nuevo en el cenáculo. A partir de hoy, reconstruimos la escena del cenáculo. En la última cena, nos devolvemos idealmente hasta el Jueves Santo, donde Jesús se despide de sus discípulos con gestos y palabras inolvidables. Y el punto de partida es el lavatorio de los pies. Relato que no evocamos hoy, pero sí seguimos con las últimas palabras que Jesús dice después del lavatorio de los pies. Palabras que invitan a entender, a interpretar y a vivir. En una ocasión, cuando mucha gente comenzó a irse una detrás de otra para el desierto, para vivir como eremitas, el gran Papa, San Gregorio, que lleva también el título de Magno, quedó consternado y comenzó a decirle a todos aquellos que querían meterse de monjes: si todos se van para el desierto, ¿a quién le lavarán los pies? Una pregunta muy pertinente, que no va para nada en contra de la vida contemplativa, ni más faltaba. Pero una pregunta que evocaba una convicción que todo discípulo del Señor debe llevar bien arraigada por dentro. La noche en que Jesús se despedía de sus discípulos en el cenáculo, Él cambió el orden de las cosas y se puso en el puesto de un esclavo. Y luego le pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. Esa misma inversión de roles dentro de la comunidad y de la sociedad. No como un gesto efímero, pasajero, sino como una respuesta, como la respuesta mejor, a esta búsqueda de felicidad que todos llevamos por dentro. Ahí está tu verdadera realización, en servir a los demás de esta manera. Por eso dice Jesús: sabiendo estas cosas, serán felices, serán bienaventurados si las ponen en práctica. En el Evangelio de Juan solo hay 2 bienaventuranzas, a diferencia de Mateo, que nos regala 8 en el comienzo del Sermón de la Montaña. Aquí tenemos en el Evangelio de Juan solamente 2. La bienaventuranza de la fe, que se dice delante de Tomás: dichosos los que creerán sin ver, y la bienaventuranza del servicio.
Dichosos ustedes, si sabiendo esto que yo les he enseñado en el lavatorio de los pies, lo ponen en práctica. Lavarle los pies a los vulnerables es una metáfora de lo propio, distintivo, característico de Jesús. Un Jesús que va contra todas las etiquetas. Para un mundo que tiende a despreciar a los débiles, a los vulnerables, a los excluidos. Para un mundo en el que el poder reside en la dominación, en la preponderancia, en el yo estoy por encima de ti, nosotros primero, donde la felicidad se apoya en el trípode infeliz del poder, de la exhibición, del prestigio en los medios de comunicación o de la acumulación en el bolsillo y en las cuentas. Jesús tiene una propuesta muy diferente. Y es la doctrina que parece tener Judas en la cabeza, la del mundo, que no logra asimilar lo que Jesús dice. Es lo que esta idea del poder, del prestigio, de la acumulación, es lo que al final convence más a Judas que el mismo evangelio de su Señor cuando él decide venderlo, contradiciendo así la fórmula para ser feliz. Y llega a caer entonces en un pecado, el pecado más brutal. Pero volvamos sobre el evangelio de hoy. Jesús les invita a los discípulos a entender. Dichosos ustedes si entendiendo, sabiendo esto, lo ponen en práctica. Jesús invita a analizar, a sacar conclusiones y a imitar lo que Él ha hecho como ejemplo, poniéndose a los pies de cada uno de los discípulos. El lavatorio de los pies contradice, como lo que ya hemos dicho, toda lógica. Es el esclavo el que lava los pies al patrón, no lo contrario. Además, Jesús lo ha hecho de una forma extraña, porque los pies se lavan antes de comenzar a comer, antes de entrar en la sala o en la entrada de la sala, cuando el anfitrión recibe a su invitado con un buen platón de agua y entonces llega el esclavo y le lava los pies y sigue la casa y pasan al comedor. Como ocurre también hoy, usted no se lava las manos en medio de la comida, sino antes de comer, o al final si comió pescado, pero usted se lava antes. Y resulta que Jesús lo hizo justo en la mitad de la comida, porque era lo que Jesús quería que se fijaran, que entendieran. Colocó el gesto en el centro de la atención. Y esto para decirles que Él es el esclavo que lava los pies, a pesar de ser el Señor de la casa. Y es aquí donde Jesús le da la vuelta a la cosa. Que el poder sea un servicio y no una forma de dominación. Y aquí hay algo más. Jesús nunca les exige a sus discípulos que le laven los pies a Él. No, Jesús no quiere que le lavemos los pies a Él, sino que nos lavemos los pies unos a otros. Jesús y Dios Padre nunca piden que le devolvamos el amor, sino que el amor que ellos nos han dado a nosotros se transforme en amor por los otros, en amor unos por otros. Sería un poco extraño que yo me la pase horas delante del Santísimo, lavándole los pies a mi Señor, y después yo salga de la capilla y no sea capaz de hacer un favor a una persona que necesite. Y el mandato de lavar los pies no se pone en práctica haciendo una obra de teatro una vez al año, el Jueves Santo, con niños vestidos de apóstoles. En la cultura del tiempo de Jesús, era un gesto que se hacía de forma cotidiana, normal,
todos los días, incluso en privado. Jesús llegó a colocarlo en el centro para volverlo ejemplar, pero se hacía de forma discreta. El servicio cotidiano, a quien más lo necesita, con alegría, no con la cara arrugada, no quejándose, es que yo me tengo mucho trabajo, es que ¿por qué me tenía que tocar a mí? No, es todo lo contrario, todos los días, con alegría, con energía, con una sonrisa. Este es el hábito que distingue a un discípulo. De otra manera, uno no sería discípulo de Jesús. Quien no sigue el ejemplo de Jesús está fuera de su proyecto. Y la otra cara de la moneda está en el comportamiento de Judas. Su comportamiento es extremadamente grave, incluso a la luz de la cita del Salmo que Jesús evoca, el Salmo 41 en el versículo 10, que dice: el que compartía mi pan me ha traicionado. Pero tengo que llamar la atención aquí sobre un detalle. Así dicen las traducciones en español. Pero el texto original dice literalmente: el que compartía mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Se trata de un gesto, y de un gesto que es fuerte. Levantar el calcañar, el talón, era un gesto, un signo de victoria y de desprecio del vencedor sobre el vencido. Esto ocurría en el ámbito del deporte, para decirle a una persona: te gané, y levantaba la pierna y levantaba el talón. O también en una guerra, donde el vencedor aplastaba al vencido: te gané, te vencí, te aplasté. O en una discusión también de entre amigos, el otro levantaba el calcañar para decir: yo tenía razón, te gané. Pues resulta que un gesto así, yo te gané, yo pude más que tú, es abominable y censurable en el contexto de una mesa, delante del huésped al que tú has invitado para compartir contigo. Es claro que si lo invitaste es para honrarlo, no para humillarlo. Por eso, cuando Jesús cita la frase: el que compartía mi pan ha levantado contra mí su calcañar, no es exactamente traicionado, ese es el sentido, pero no la frase bíblica, mal traducida. La idea aquí es que no tiene cabida un gesto de este tipo en la nueva comunidad de Jesús. ¿Por qué? Porque es la antítesis de su manera de ser, de su estilo. Los grandes de la historia se muestran tales como exhibiendo el trofeo de la muerte de sus rivales, levantando un monumento allí donde ganamos la victoria nacional. Una victoria se presume, y en el ámbito social se vuelve incluso propaganda política. Jesús cambia las cosas al interior de su comunidad. Dios vence sometiéndose Él y no humillándose y no humillando a nadie. Y este es el nuevo criterio de relación que Jesús propone. Ponerse siempre en el rol de un esclavo, en todo tiempo, en toda circunstancia, haciendo la verdadera Pascua, que consiste en pasar del amor a la fuerza del amor. Sí, esta es la verdadera Pascua, el verdadero paso. Pasar del amor a la fuerza del amor. Y es que, ¿qué otra cosa es amar, sino reconocer que el centro de mí mismo ya no soy yo, sino la persona a la que yo amo? Hacerse siervo es un desequilibrio, pero es un desequilibrio por amor, de un amor que sorprende, un amor sin fingimiento, sin condiciones. Y es desde aquí que nace la posibilidad de una vida claramente cristiana, de una identificación con Jesús, de ese amor recibido de Él de forma incondicionada, como Él lo hizo por mí en la cruz,
se despliega un impulso para amar y servir, levantando a cada ser humano desde abajo, desde los pies, desde sus caminos, desde sus suciedades y porquerías, desde sus vulnerabilidades. Es desde ahí, desde abajo, que comienza una limpia, sincera y sólida experiencia de comunión. Y esto es lo que Jesús ha hecho y nos invita a hacer. Y Jesús dice entonces que conoce bien a aquellos que ha elegido. Él conoce muy bien nuestras manchas, nuestras suciedades. No nos eligió por equivocación, nos eligió conociéndonos. Y la frase viene muy bien en este momento del Evangelio. Porque si se sabe que una persona es mediocre o tiene otras intenciones, hombre, ¿para qué la mete dentro de su equipo de trabajo? Y esto es lo que Jesús ha hecho con Judas. Lo ha metido en su equipo, aún sabiendo a quién elegía. El conocimiento que Jesús tiene de la gente que elige supone que ellas estarán dispuestas a recapacitar. Aún sabiendo la calaña de discípulo que tiene al frente, no por eso deja de lavarle los pies, como un nuevo intento de hacerlo cambiar de idea, de punto de vista. Es incluso, aun cuando se escandalicen, es incluso un gesto de perdón anticipado por lo que va a hacer. Jesús no le retiró su amor, ni su favor, ni su servicio a Judas, nunca. A aquel que precisamente levantó su calcañar contra él, para decirle: yo puedo más que tú, yo te entrego. Jesús no por eso dejó de amarlo ni de servirlo. Tenemos entonces un evangelio hoy donde vemos cómo el Señor invita a la comunidad a acoger a todos los discípulos. No importa lo frágiles e imperfectos que sean, porque acogerlos significa acogerlo a Él, que los ha enviado, y acogerlo a Él significa recibir al Padre Dios. Los invito a recogernos ahora en oración para leer despacio este texto, que es la apertura de la serie de textos que vamos a leer de aquí en adelante, el testamento de Jesús en el cenáculo, la instrucción final del Maestro, quien ya desde aquí habla con la autoridad del resucitado. Leámoslo cada uno en silencio. Juan capítulo 13, versículos 16 al 20. Y inculquemos hoy en nuestro corazón, bien dentro, esta convicción. Somos siervos del Señor, de la palabra, del reino. Somos siervos que comparten con alegría la opción de su Señor, que lava con humildad los pies, no un día al año, no un jueves santo, sino en todo momento, todos los días. No somos patrones encima de otros, tampoco somos propietarios del Evangelio. Nuestro distintivo no es una corbata, ni un cuellito, ni un uniforme. Nuestro distintivo es una palangana en la mano y nuestro uniforme un delantal para servir. Fue para esto que nos eligió el Señor, a pesar de nuestras contradicciones y de nuestras limitaciones evidentes. Servir es nuestra felicidad. Somos los enviados por el Maestro, sabiendo que seguirlo no es algo que se puede dar por descontado. Sabemos que si queremos ser discípulos tenemos que estar dispuestos a aguantar contradicciones y que tenemos que vivir también con nuestros combates internos y botar toda la energía en las tareas. Muchas veces quisiéramos la gloria, evitando el sufrimiento, ¿quién no? Pero seguir los pasos del Maestro implica subir con Él al Gólgota
Y para esto no estamos solos. Él no nos deja solos en este camino a veces complicado. El Señor, el Pastor, está siempre con nosotros y nos acompaña. Les deseo a todos un hermoso día y no lo olvidemos hoy, a amar y a servir con alegría. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.